Va a ser, pues, no se puede estar en la procesión y en la misa, ¿no, Javier? Un poco cansado, pero vamos a complacer parte del trabajo. Bueno, soy la ciudad de San Sebastián. Sí, esa es la concha. Voy a partir de lo que es la historia de las ideas filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII, que escribió la filósofa dominicana en México, Rosa Elena Pérez de la Cruz, que falleció hace mucho tiempo. Pero es para dar un bosquejo rápido, pincelada, porque realmente todo ya está un poco agotado, ¿no? Entonces, voy a hablar de como se está hablando de filosofía de la ciencia, voy a hablar de puntos específicos donde ella plantea como filósofo, o como Antonio Sánchez Valverde y Andrés López de Medrano, los hemos catalogado como decididamente modernos, dice ella, son el campo de la filosofía en Santo Domingo, nuestros ilustrados. Por ejemplo, el caso de López de Medrano, con la lógica ya tenía una visión, ya plantea ella aquí, de lo que es la ciencia en sí, un sentido de lo que es el mundo científico y lo que es el filósofo, de acuerdo a ella, Antonio Sánchez Valverde, una visión de la hipótesis, de la descripción, de la observación y todo eso. Es decir, que ya habían tipo de base, ¿no?, que sustentaba que aquí realmente en el siglo XVII y XVIII pues ya se estaba trabajando, aunque sea en algunos textos como la lógica de López de Medrano, lo que es la ciencia. Dice ella aquí, nuestro ilustrado, esta es la tesis, nuestro ilustrado Sánchez Valverde y López de Medrano conocen y usan con gran entusiasmo el nuevo método de filosofar. A modo de ejemplo, han analizado la tendencia ocamista de Sánchez Valverde, de Sánchez Valverde, a analizar su obra en el caso de López de Medrano. Entonces ahí se encuentran, según ella, huellas de Guillermo de Ockham. También en el caso de López de Medrano, ella dice que hay ya una visión de lo que es de John Locke, el empirismo, ¿no?, en términos de análisis. Y sigue por ahí en alguna pincelada, dice, en esta línea se inscribe la investigación que aquí propuesta, apuntes para una historia de la idea filosófica en la República Dominicana, en cuanto que nuestros ilustrados, siguiendo el impulso de la época, intentaron pensar la realidad por ellos mismos, en el entendido de que, como en Locke, el conocimiento no es auténtico, sino lo desarrollamos a nosotros mismos. Es decir, que parte de una filosofía específica de un desarrollo en la República Dominicana frente a toda esa cultura de la ilustración del siglo XVIII. Dice aquí, es justo, a mi entender, es justo lo que a mi entender hicieron en la Dominicana Antonio Sánchez Valverde y Andrés López de Medrano. La epistemología de Locke influyó en ellos como en toda la ilustración. Y por ahí siguen hablando, y ella hace esa investigación en base a esos dos filósofos del siglo XVII y XVIII, pero tenemos el siglo XIX Eugenio María de Hostos, también basado en una visión del positivismo, tuvo una visión de la ciencia y de toda la cultura de la educación sobre la ciencia. Y seguimos ahí en la trayectoria de lo que es el siglo XX, con varios filósofos y varios investigadores, en caso de que han tenido ideas sobre la filosofía de la ciencia, como el caso del profesor en psicología Emerios Arias. Y también seguimos con investigaciones modernas, como el caso de filósofos que han hecho a través de la tesis, que ya he mencionado, el caso de Leonardo Díaz con una investigación sobre Kuhn, el caso de Edison Minaya sobre una investigación sobre la filosofía de la hermenéutica, pero desde una perspectiva también científica. Y podemos seguir
buscando, indagando cómo han habido pinceladas de esa filosofía de la ciencia, pero que realmente no hay lo que se llama una sistematización y una tendencia de proceso que sigue, ¿no?, a nivel de continuidad, sino que hay elementos dispersos. Pero gracias al doctorado, pues se han hecho líneas de investigación y están marcadas esas líneas de investigación. Se han profundizado esas líneas de investigación a partir del doctorado del País Vasco. Han habido investigaciones, por ejemplo, en el área de la inteligencia artificial, como el caso de Edwin Santana, perdón. Y él ha trabajado ya temas de manera rigurosa. Eso en el ámbito de esa filosofía de la ciencia. Voy a hablar un poco, tengo que hablar un poco de mí para poder desarrollar esto, pero a nivel de pensamiento, no de yoísmo, ¿no? Yo empecé en Estados Unidos en los años 94, 95, comencé a leer a Javier Echeverría en Estados Unidos. Ahí comencé a estudiar lo que era la cultura del hackeactivismo y lo que era la perspectiva de la cibernética. Pertenecía a la escuela Carl Sagan. En el 1998 yo escribí hasta el 2001 en un periódico dominicano, estando allá a través del ciberespacio, cuando empezó todo lo que es la cultura del ciberespacio. Tenía una columna que se llamaba Temas Ciberespaciales y toda la semana escribía temas puntuales como la virtualidad, como el mundo de la cibernética, el mundo de la robótica, pero aplicado a una cultura política y social, y también lo que era la ciberamérica de Bill Gates en aquel momento, y la cibernovela entre Mónica Lewinsky y Bill Clinton, que fue un maratón a nivel de lo que era el ciberespacio, y también un poco de la política con relación al doctor Balaguer, que ya están teniendo casi 100 años, pues lo metieron en campaña en el 2000, y yo dije que era un Balaguer virtual, porque él lo que hacía era por los medios, por internet ponían páginas y todo, pero estaba en su casa sentado, ¿no? La campaña la hizo de manera virtual. Y el funcionario virtual también, que yo decía que en tiempo de campaña aparecía físicamente, pero cuando cogía el poder, pues no aparecía en ningún sitio, solo en los medios, en lo que es el mundo del ciberespacio o de la televisión. En ese concepto de la virtualidad era no sumergible, sino una virtualidad en pantalla. Y es toda una cultura establecida aquí que no es ajena a lo que es la cultura, lengua, sociedad del país. Dice Diógenes Céspedes, no está hablando yo, y dicen muchos de ustedes, que yo soy pionero en toda esta cultura, lengua, sociedad, con lo que es el ciberespacio, la contribución del cibermundo y la filosofía de la inteligencia artificial en estos medios. Bueno, los libros hablan porque en el 97 ya yo tenía aparte de esos 4 años escribiendo sobre ese mundo del ciberespacio, de la realidad virtual, de los hackers y su relación con el poder informático. Aparte de todo eso, movimiento que yo también participé en la cultura hackeactivista en ese tiempo, pues el que está ahí se llama Román García, me legitimó con una obra que la tiré por el ciberespacio y me invitó a España, Oviedo, a discutir si la realidad era virtual, si la realidad era virtual o real. Y ahí estuvimos con Duque, ¿no?, el filósofo Duque, Hidalgo y otro más, y comenzamos a discutir. Y ahí fue que yo me fui introduciendo con él. Pero lo más importante fue que él cogió el libro, este libro que yo aquí físicamente circulé mis ejemplares, que se agotan los libros míos, pues yo no tengo tiempo de venderlos y no de producirlos. Entonces, lo agarró por el ciberespacio y hasta ahora, les puedo buscar la referencia, va por 1 millón de lectores este libro. Ha leído de manera gratuita porque está en el Ministerio de Educación de aquí, de República Dominicana, también porque lo agarraron de ahí y lo han articulado en unas redes. Y ese es un libro que se conoce mucho. Aquí yo comienzo a analizar la filosofía de la tecnología, voy a entrar en eso, y aquí, de manera pincelada, yo digo que César Cuello, filósofo que estudió con Carl Michigan, fue pionero en lo que es la tecnología, pero una visión de tendencia filosófica, pero que
que digo que se queda en los años 50 y 70 del siglo pasado. Y hablé de Nelly Acayo, que también era una profesora mía de tecnología y que hablaba simplemente de herramientas tecnológicas, no una visión filosófica de construcción de discursos sobre esos efectos que producía la tecnología. Y también ahí hablo de Rina Familia, que estaba aquí, que en el 87 hizo un ejercicio intelectual de un trabajo sobre robótica y filosofía de la tecnología que luego ella me dio una materia sobre ciencia y inteligencia artificial en una maestría, la primera maestría que cursé aquí también después que regresé de Estados Unidos en el 2000, la hice aquí sobre el sistema computacional en educación y ella me dio una materia y hablamos de inteligencia artificial en el 2001 y salió en la prensa, en los periódicos, eso. Yo hablaba de la sociedad de información y criticaba todos esos componentes del planeta numérico. Con relación a este texto, yo digo que aparte de eso, en esa época, estamos hablando en el 2008, este libro, parte de una tesina también de investigación que hice con el programa doctoral. Aparte de ese antecedente, yo decía que había cosas aisladas, pero que para un referente conceptual no podía perderme en detalle porque eran repeticiones, porque se repiten. El problema es crear, es inventar un discurso y pensar allí donde otro no ha pensado. Recorrer un camino que otro no ha recorrido. Y esa ha sido mi estrategia discursiva. Y de ahí que comencé a usar en el 98 términos como cibercultura, cibernovela. Y en República Dominicana en aquel tiempo comenzaron a decir que eso era neologismo. Luego la Academia de Ciencias, en el 2008, cuando yo ingreso a la Academia de Ciencias, hago un ejercicio intelectual sobre cómo en el 2008 la Academia de la Lengua reconoce conceptos ciber más importantes que usar lo digital, como cibercafé, ciberespacio, ciberseguridad. Era más cómodo para entender todo eso y ya yo lo usaba antes que la Academia de la Lengua lo dijera. Yo lo dije en mi discurso y ingreso a la Academia en el 2015. Yo dije que esos términos ya yo lo había usado hace mucho, más de 300 artículos sobre esos temas ciberculturales, que ya yo lo utilizaba, y no me importaban que lo criticaran de neologismo, que eso no es español. Ahora ya, porque lo dijo la Real Academia, ya es bueno. O sea, yo no pienso así, yo pienso contra la corriente. Dice Bachelard que pensar y producir conocimiento es contra conocimiento, no simplemente aceptar en ese sentido. Eso lo dice en el espíritu de la formación científica. Es un filósofo y pensador francés. Entonces, todo este recorrido complejo también tuve el honor en el 1990, me parece que los 90 años, de Edgar Morin, porque ya tiene como 104, me parece, yo ahora mismo, no, los 80 años, perdón, 90, pero yo en el 90, tiene 202 años, pero yo en el 90, yo sé que hice un homenaje a Edgar Morin sobre pensamiento, sobre el ciberespacio como complejidad en un mundo filosófico, que traté de un discurso a base de lo que es el pensamiento complejo de Edgar Morin, y que fue publicado también esa parte en unos libros sobre cómo quería que vieran a los filósofos de República Dominicana, y que la maestra Lusitania, que está aquí, se puede levantar la mano para que la vean, fue la que hizo ese tipo de ejercicio intelectual con nosotros, los filósofos dominicanos. En fin, yo hago esos recorridos y voy construyendo toda una serie de reflexiones sobre todo el mundo de la cibernética, de la inteligencia artificial, y lo plasmo en mi libro. Recuerdo que escribí también el libro de los hackers, Filosofía de la Ciberpolítica, basado en una recopilación 17 años después de todos esos libros míos, donde yo situaba a Manuel Castel, ya yo citaba a Javier Echeverría. Aquí en este libro está él también. Es decir, ya yo venía reflexionando todo esto, recorriendo esos caminos.
Y quiero decirle algo, que hasta ahora sigo haciendo esto, porque hace un año, en 2023, publiqué 2 libros. Tuve que publicar 2 porque tengo como 5 guardados, porque es que yo vivo haciendo cosas. Y entonces esos libros se llaman Filosofía para Tiempos Transidos y Cibernética, donde ya yo planteaba el problema de la inteligencia artificial, una serie de reflexiones. Y hay otro libro que se llama Cibermundo Transido, redes, pandemia y post-pandemia, producto de la guerra y ciberguerra. También yo hablaba mucho de la ciberguerra en aquel tiempo, en el 98, 99 por ahí, cómo estaban construyéndose todo este tipo de reflexiones. Yo asumí ya una visión más construida a través de la construcción cuando en el 2009 participé en un congreso que yo vi a Javier ahí, pero yo estaba virtualmente aquí en la universidad. Yo era director de posgrado y yo le agarraba, cuando el decano iba a comer, yo le agarraba la oficina apretada y me sentaba en el sillón de él mientras tanto para que me vieran ahí, ¿verdad? Entonces yo hablaba ahí del cibermundo ya, y comencé a trabajar el cibermundo como híbrido planetario, porque ese congreso me permitió trabajar lo híbrido, porque se llamaba Congreso sobre la hibridez entre lo virtual y lo real. Entonces yo capté eso ahí, comencé a leer a Canclini sobre la cultura híbrida, y comencé a hablar al acto sobre el proceso del acto red, o sea, y comencé a reflexionar mucho esta temática. Luego, en el proceso de construir todo este mundo de recopilaciones, dejé cientos de artículos sin publicar, que lo tengo que publicar luego, porque yo lo que vivo haciendo es, porque aparte de para implementar esto, no basta que usted produzca, tiene que hacer esto, porque el problema de República Dominicana, que es una cultura una cultura nueva. Y a mí me decían a veces en el 98, 99, que yo estaba en un espacio por allá, en el universo. Y la Escuela de Filosofía, yo le llevé una tesis sobre una aula virtual en el 2002. Y nada, la dejaron ahí. O sea, me mandaron para ingeniería, que eso es para ingeniería, que eso no tiene que ver con él. Pero yo seguía, y mi tesis, una tesis de filosofía que duré 10 años haciendo, porque yo no tenía prisa para graduarme ni tener título, era construyendo mi pensamiento. Se llama, en el 2000 la presenté, se llama El objeto de la filosofía en el siglo XXI, era la astrofísica y la cibernética, el mundo de lo digital. Esa tesis está por ahí guardada. Y trabajé todo esto, o sea, entonces he producido una docena de libros y unos diálogos filosóficos que van a producirse 2 volúmenes ahora, este año, que también yo le autoricé el archivo que lo publicaran de manera gratuita para ustedes, ¿no? Para todo el público iberoamericano, que son de 44 filósofos, que yo hice una entrevista, diálogos con ellos, desde el País Vasco, Oviedo, que aquí está Román, Madrid, y pasando por América Latina, y también está Javier. Todos los que están en ese diálogo, yo los conozco, porque yo decía que yo no voy a dialogar con alguien que yo no conozco. Tiene que haber una relación, porque un diálogo es de cuerpo a cuerpo, y hablábamos mucho, y en fin, esos diálogos tratan todo ese tema de la contemporánea, inteligencia artificial, cibercultura, política, filosofía, y eso van a ser publicados este año, según le confirmaron a Nicanor en el archivo de la Nación de República Dominicana, para como dejar como un testimonio histórico. Y eso se va a expandir tan pronto se publiquen eso. Aquí Ibelice tiene una red ya con su correo, mandarle el link para que vean todos los que están ahí, con fotos y todo. Yo tuve que trasladarme a España o muchos sitios para dialogar con la persona, con otra persona, otro filósofo, ¿no? En fin, bueno, y ahora con este aceleramiento de la dirección del ministerio, 5 años, yo he viajado hasta 7 veces el año en Corea sobre una cumbre sobre inteligencia artificial con el ministro, en Cartagena otra, en Valencia, en fin.
Son tantas cosas que les quiero decir que mejor me preguntan, pero no voy a hablar más. Gracias.